Bienvenidos a chollistas.com. Hoy en nuestro canal el unboxing y review del último modelo de reloj de la marca Hailu, el Hailu Solar Plus. Y antes del unboxing vamos a ver un poco sus características principales y también recordar que hace unos meses hicimos en el canal el unboxing y la review del Hailu RS4, que ha sido ahora mejorado en prestaciones por el Solar Plus, por el Hailu Solar Plus. Vemos que el formato es distinto, pasamos de un modelo, el anterior, tipo Apple Watch, a otro tipo pues, redondo, al estilo de los que hace Samsung. Y vamos a ver sus características principales. Y la característica un poco que diferencia al nuevo modelo del modelo anterior, del RS4 Plus, es que ahora tenemos llamadas Bluetooth. Ahora puedes sincronizar, ya nos lo dice la caja, puedes sincronizar el teléfono con el reloj y responder y hacer llamadas desde el reloj, lo cual pues es una gran ventaja y yo estoy acostumbrado a hacerlo así en el Huawei GT2 y es una gozada. ¿Y qué más características tenemos? Pues vemos en la caja, bueno, hay dos modelos, color negro y color blanco. Tenemos nosotros el color negro. Vemos que la pantalla es AMOLED, o sea, tope de calidad, 1,43 pulgadas. Tiene gestión de la salud 24 horas al día, pues nos controla constantemente el pulso, puede controlar el SPO2, puede controlar las emociones y el estrés. Tiene 105 modos deportivos, igual que tenía el modelo RS4. Lo que ya comentábamos de las llamadas Bluetooth, gestión de la salud de la mujer, o sea, del ciclo menstrual de la mujer, y es IP68, lo cual quiere decir pues que se puede mojar, aunque no es un teléfono para nadar con él. Pues, se puede salpicar y no le pasará nada, pero no es como para nadar y mucho menos sumergirte. Así que tras ver las características, vamos a pasar al unboxing. Y comenzamos el unboxing del Hailu Solar Plus. A ver qué nos encontramos dentro. Y aquí nos encontramos el reloj. Vamos a quitarle la pegatina de la pantalla. Y vamos a verlo más en detalle. Vemos es redondo, con dos botones, que además el botón de arriba se ve que tiene función de giro para seleccionar los menús. La caja es metálica, la correa de silicona, bastante flexible por lo que veo, y además con diseño para pasar la correa por debajo y así pues que no nos sobre correa y se nos engancha en la ropa, lo cual muy buena idea, muy buen diseño. Vemos en la parte de abajo pues los sensores y la carga magnética. Se le ve muy ligero, o sea, muy cómodo, se le ve cómodo de llevar, ligero, y vemos cómo es bastante fino. A pesar de ello, pues tiene batería para 7 días, según dice la marca, ya lo probaremos. Y además, pues tenemos el cable magnético de carga, pues un poco al estilo de casi todos los relojes smartwatch, que se enganchará aquí para cargar de manera magnética. Y un breve manual de instrucciones que sobre todo pues imagino que traerá el enlace para descargar la aplicación, que quiero suponer que es la misma que utilizaba el modelo anterior, el RS4 Plus, la Hailu Fan, que ya la tengo instalada en el teléfono. Así que muy sencillo. En el unboxing tenemos nada más que el cable de carga, el reloj y las instrucciones.
Así que ahora voy a verificar si tiene carga y voy a conectarlo al teléfono para poder empezar a usarlo, que es lo siguiente que vamos a ver en el vídeo. Así que vamos a comenzar arrancando el reloj y conectándolo a la aplicación del móvil. Arrancado, pulsando el botón de arriba un ratito, unos segundos, y ya nos da la bienvenida. Y tenemos que escanear el QR para sincronizarlo con la aplicación, con lo cual ya tenemos la aplicación abierta. Es dar a más y escanear. Lo escaneamos y ya está. Y permitir. Y ya está. Ya lo tenemos. Hay que confirmar en el reloj. Y enlazado con éxito. Más fácil imposible. Si queremos ver la información meteorológica en el reloj, pues damos a permitir. Si queremos contestar y hacer llamadas a través del reloj, pues activamos. Emparejar y conectar. Vincular. Permitir las notificaciones. Hay que activar el acceso a las notificaciones en la configuración del teléfono. Aquí. Y permitir acceso. Ok. Y ya podemos empezar a usarlo. Damos permisos. Le damos permiso de inicio automático. Protección de limpieza, he completado. Y sin restricciones, he completado. Y en teoría ya debería estar todo configurado. Tenemos un pequeño tutorial en la pantalla del reloj. Y aquí lo tenemos. Así que ya tenemos el reloj, el High-Low Solar Plus, listo para funcionar, medir nuestra actividad física y deportiva y disfrutar de él. De un reloj que es francamente muy bonito y muy estiloso. En cuanto a la configuración, pues tenemos bastantes opciones. En tema de supervisión de la salud, podemos activar o desactivar la monitorización automática de la frecuencia cardíaca. Podemos activar o desactivar la monitorización del SpO2 en sangre nocturno. Vamos a ponerlo que también lo mira por la noche. Gastará más batería, obviamente. Y también podemos monitorizar la tensión, que aunque dice tensión, realmente se refiere a estrés. No es que sea un medidor de tensión como los que tenemos del médico, ¿no? Vemos que nos va a medir si estamos relajados, normal, medio o con tensión excesiva. O sea, que descansemos.
sea que tensión realmente es un término un tanto equívoco. También podemos configurar que nos avise de los mensajes del móvil en la pantalla del reloj. Pues lo activamos y pues podemos activar o desactivar por aplicaciones. Pues por ejemplo, yo quiero que solo me notifique de WhatsApp. Pues así lo dejo. Y si quiero que me dé las mensajes y alertas telefónicas o no, pues lo configuramos y, bueno, y ya lo tenemos todo configurado anteriormente. Se pueden cambiar las esferas. Hay muchos estilos. Por ejemplo, quiero establecer esta como y vemos cómo se está agregando, tarda unos segundos. Sincronizado, pues vemos que ya tenemos la nueva pantalla, muy chula. Según el fabricante, pues hay unas 100 pantallas en la aplicación diferentes. Además vemos que hay de todo tipo de pantallas y de todo tipo de estilos. Y eso es un poco todo. Podemos configurar para que se levante, para que al levantar la muñeca se ilumine la pantalla, que es lo más habitual. Para actualizar el firmware, que nos dice que ya estamos en la última versión. Si queremos activar o desactivar las llamadas por Bluetooth. Configurar alarmas de forma tal que la alarma suene o vibre en el reloj. Sincronizar el tiempo, pues en el caso ya te detecta el GPS la ubicación, etcétera. Y bueno, lo típico que tienen casi todos los relojes deportivos es el recordatorio de sedentario. Si estás mucho rato sentado sin moverte, pues vibra y te avisa de que te muevas, ¿no? Y se puede configurar durante qué horas quieres que haga eso. En definitiva, vemos que es un reloj que yo estoy alucinando mucho con la pantalla, es alucinante, que lo tengo que probar, vamos a probar unos días, ¿no? Haciendo ejercicio y tal, durmiendo, a ver qué tal mide el sueño y todo eso. Y ya lo comentamos, pero a priori se le ve fantástico, igual que todos los relojes de esta marca Hailu, que por lo que voy probando son todos fantásticos. Y vamos a ver también cómo son los menús dentro del reloj. Con el botón de abajo podemos iniciar la actividad deportiva, que tiene 105 deportes, que aquí vienen unos cuantos, y luego con más deportes pues podemos ir añadiendo más deportes a la lista, ¿no? De todo tipo: ciclismo, deportes indoor, deportes outdoor, invierno, juegos de pelota, baile, combate, otros deportes. Pues vemos que casi cualquier actividad deportiva que se nos ocurra va a estar cubierta. Si damos hacia abajo, pues tendremos las notificaciones, que de momento no tengo ninguna, y arriba el centro de control. Activar linterna, en modo silencioso. Esto supongo que es para llamar a la cámara, controlar la cámara del teléfono, alarmas, estado de batería y para conectarse al móvil, supongo que será. Igual, si queremos que se active al levantar la muñeca, la intensidad de la luz, que vemos que tiene bastantes niveles, las teníamos al medio y se veía fantásticamente bien. El tiempo que permanece iluminada la pantalla del reloj,
y todas las opciones. Y aquí pues tenemos un menú de aplicaciones al estilo del Apple Watch, que a mí personalmente no me gusta demasiado. Que vemos que tiene pues todo tipo de aplicaciones, pues para controlar la música del teléfono, las notificaciones, en fin, un poco todo. Y nada, lo dicho, voy a usarlo por lo menos 2 o 3 días y ya os comento mis impresiones. Y bien, tras haber usado el reloj, el Hilo Solar Plus RT3, durante unos días, 24 horas al día, he dormido con él, he hecho ejercicio con él, he caminado, o sea, lo que es todo. Lo he usado de reloj principal. Pues puedo decir que este reloj, el Hilo Solar Plus RT3, es un smartwatch muy completo y polifacético, que se adapta a las necesidades de cualquier persona, ya sea un deportista que necesite un reloj resistente y con múltiples funciones para su entrenamiento, o una persona que busca un dispositivo para controlar su actividad diaria y su salud. La calidad de la pantalla y su resistencia al agua, junto con la posibilidad de personalizarla con más de 100 diales diferentes, son puntos a favor que hacen de este reloj una excelente opción. Además, la duración de la batería es muy buena, lo que permite usar el reloj durante varios días sin tener que preocuparte de cargarlo. Yo podría decirte que al ritmo que lo estoy usando, aunque la marca habla de 7 días, creo que puede durar más de 7 días. Depende, claro, de la actividad deportiva que hagas. Cuanto más actividad deportiva midas, pues más rápido se gasta la batería. Incluso pues el brillo. Yo ahora tengo el brillo al máximo, pero hay que reconocer que la pantalla funciona muy bien y con menos brillo se ve perfectamente. Los diferentes sensores de salud, como vemos aquí del sueño, como el ritmo cardíaco o el estrés o el nivel de oxígeno, son muy precisos y completos. Y las funciones de salud femenina pues no las he probado, pero supongo que estarán a la altura del reloj. Además, pues bueno, cuenta con novedades muy curiosas, como es el test de estrés y una cosa muy chula también, que es el medidor de emociones, ¿no? Que es algo muy innovador y útil pues, para aquellos que buscan analizar su estado de ánimo y su rendimiento deportivo. En cuanto al diseño, pues el acabado en metal, como vemos, y el cristal curvado 2.5D hacen que el reloj sea muy elegante y moderno. Y la correa de silicona es muy cómoda y ajustable. Y además el diseño de pasar por debajo lo que sobra es muy práctico y muy cómodo. En definitiva, que el Hilo Solar Plus es un reloj inteligente muy completo que ofrece un gran número de funciones y muy buena calidad de su construcción, con una relación calidad-precio excelente, por lo que es una opción muy recomendable para aquellos que buscan un reloj inteligente de calidad a un precio asequible. Ahí en la descripción del vídeo te voy a dejar enlace de compra y cupón de descuento si lo conseguimos. Y igual te digo, como siempre, si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete al canal y si tienes cualquier duda o comentario, pues déjala ahí que rápidamente te contestaremos. ¡Hasta pronto!